cirugías de contorno corporal pueden ser lipoesculturas que manejan el exceso de grasa o lipoabdominoplastias cuando se maneja un exceso de grasa y un exceso de piel. Un error común es tratar de hacer una lipoescultura en un paciente que tiene mucho exceso de piel. El resultado no va a ser para nada bueno. El cirujano debe ser muy claro en las expectativas con el paciente y explicarle que si tiene exceso de piel, lo mejor es retirarla. Obviamente, para retirarla se van a necesitar cicatrices. A nadie le gusta una cicatriz. De hecho, los cirujanos plásticos somos las personas que menos nos gustan las cicatrices, pero tenemos la formación académica y la sensibilidad de saber y la preparación de saber cuándo se necesita. Es mejor hacer una cicatriz que sea de buena calidad, bien puesta, que tener un exceso de piel que sobre después de una lipoescultura o que esa piel se pegue de manera desorganizada, dando como resultado un abdomen en forma de ciruela pasa, que no tiene una solución porque esa piel se ha acartonado y luego no se puede estirar. Existen varios niveles de flacidez o de exceso de piel. Hay pacientes que tendrán muy poco exceso de piel y en estos pacientes podemos utilizar algún tipo de tecnología para la lipoescultura que va a hacer que esta piel se retraiga un poco más, como es el ultrasonido o Vaser y el J-plasma o Renudio. Estas tecnologías no van a retirar el exceso de piel en exceso. Para los pacientes que tienen ya niveles de exceso de piel muy altos, lo recomendable es hacer una abdominoplastia. Ahora, hay pacientes limítrofes en los cuales es difícil la decisión entre si es mejor hacer una lipoescultura o hacer una abdominoplastia. El paciente tiene que entender que si no es tolerante a la cicatriz de la abdominoplastia, definitivamente la piel va a quedar suelta un poco. También el paciente tiene que entender que debe existir un leve exceso de piel para que el paciente se pueda movilizar. Cuando uno está sentado, pues la piel va a sobrar un poco. Cuando está de pie y en una posición adecuada y en una postura adecuada con el abdomen contraído, pues la flacidez va a desaparecer. La marcación abdominal no es más que un procedimiento complementario de la lipoescultura convencional, en la cual resaltamos algunas características anatómicas del abdomen, como los límites entre el músculo recto abdominal, llamado six-pack comúnmente, y los oblicuos, acentuar ese tipo de marcaciones o ese tipo de líneas anatómicas que hacen que se vea un poco más atlético el abdomen. En esto quiero ser muy claro, todos los pacientes no son candidatos para marcación abdominal o lipo de alta definición, y de hecho pienso personalmente que se está usando mucho esta técnica por algunos colegas, incluso algunas personas que no son cirujanos plásticos y que no tienen formación académica adecuada. La marcación abdominal no se debe realizar en pacientes obesos. La marcación abdominal no se debe realizar en pacientes con exceso de piel. ¿Por qué? Porque el resultado va a estar muy lejos de la naturalidad y lo que buscamos con este tipo de técnicas quirúrgicas es que el abdomen se vea natural. Entonces creo que tenemos que tener un filtro con respecto al paciente. Recordemos que el cirujano es el que decide qué técnicas se utilizan y que no todas las técnicas son para todos los pacientes. Si el paciente viene al consultorio a buscar una marcación abdominal y definitivamente no es candidato para marcación abdominal, lo peor que podemos hacerle a ese paciente es hacerle una marcación abdominal, tratando de comulgar con el pensamiento que él trae y tal vez para no perder el paciente. Nuestra responsabilidad es hacerle entender que el resultado no va a ser bonito y que no va a ser natural. Lo ideal de un abdomen operado no es que te pregunten quién te operó, quién te hizo la marcación, sino que al otro lado de la piscina o cuando te pongas un vestido de baño o cuando lo muestres te digan: ve, el abdomen se te ve muy bonito y se te ve un resultado muy natural, y que el paciente se sienta orgulloso de su cirujano. Pero lo más bonito de una cirugía no es que se note, sino que quede tan natural que parezca no operado. Por otro lado, la marcación abdominal en abdominoplastia es un tema controversial. Hay personas que la hacen, está descrita. Particularmente pienso que es una técnica demasiado arriesgada para combinarla con una abdominoplastia, porque cuando hacemos abdominoplastia estamos reduciendo la circulación, flujo de sangre a la pared abdominal, dado que estamos desafortunadamente cortando unas arterias que vienen desde abajo al realizar pues el corte de piel. Es irremediable que suceda. Entonces la piel del abdomen queda con la mitad de la vascularización. La piel se tiene que adelgazar más porque es una lipoescultura más agresiva
Y si nosotros hacemos una marcación abdominal en una piel que está ya de por sí pues afectada por la abdominoplastia, podemos correr el riesgo de que la piel sufra y se nos necrose, quiere decir que se nos mueran, las heridas se nos abran. Esto puede suceder o puede no suceder. No hay registros en la literatura de cuál es el porcentaje de necrosis en este tipo de cirugías. Yo particularmente prefiero no correr el riesgo. Hacemos una abdominoplastia bien bonita, adelgazamos un poco el colgajo sin hacer marcaciones abdominales o lipos muy agresivas y luego el paciente tomará la decisión si necesita o no una marcación abdominal. Muchos de mis pacientes, al adelgazar el colgajo y tener también un buen hábito alimenticio, ni siquiera la solicitan en un segundo tiempo. Si el paciente la solicita después, se puede hacer después de 4 a 5 meses cuando el colgajo ya tiene más fuerza, la piel del abdomen se ha recuperado y las marcaciones nos quedan muy lindas posteriormente. Otro tema importante es hablar sobre las lipoesculturas secundarias y terciarias. Y en aquellos pacientes que se han hecho algunos procedimientos que no nos gustan, como lipólisis láser, como suaves brisas, que en realidad son tan invasivas como una lipoescultura, porque en realidad son liposucciones que hace profesional no entrenado en un consultorio. Cuando nosotros nos enfrentamos a una lipoescultura secundaria, tenemos que aclarar cuáles son las expectativas del paciente, dado que nos estamos enfrentando a una piel o a un tejido que ya ha sido tocado y que muchas veces ha sido maltratado y que tiene secuelas. Para hacer una lipoescultura se necesitan conocer los planos anatómicos, sobre todo la profundidad en la cual uno pasa la cánula. Y muchas veces personas no entrenadas hacen este tipo de procedimientos y transgreden los planos anatómicos, produciendo seromas o produciendo tractos fibrosos o produciendo irregularidades en el abdomen por succiones agresivas en unos sitios o dejando cúmulos grasos en otros, lo cual hace que se vea ese tipo de piel como un tipo sacabocado, que tiene muchas irregularidades, tiene muchas valles y muchas montañas. Hay que aclarar al paciente que estos casos son extremadamente difíciles, que por más que nosotros lo intentemos y por más amor que le pongamos al procedimiento quirúrgico y toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, es posible que no se corrijan estas irregularidades, porque es una fibrosis cicatrizal agresiva, la cual tiene un resultado que es limitado. Podemos utilizar toda la tecnología que queramos, pero tal vez todas estas irregularidades no se puedan corregir. Algunas lipoesculturas secundarias donde no hay este tipo de fibrosis cicatrizal, sino que hay cúmulos grasos muy específicos, pues podemos rebajar esos cúmulos grasos, esos gorditos que quedaron y regularizar pues el resultado. También en las llamadas lipólisis láser, donde se ha causado una lesión por quemadura en la piel, que lo hemos visto, quemaduras en la dermis, en el tejido graso e incluso en la epidermis, que es la capa más superficial, o sea, aquellas quemaduras que se notan, y esas coloraciones oscuras de la piel producto del uso del daño térmico por el mal uso de estos dispositivos. Estos pacientes desafortunadamente no tienen el pronóstico que uno quiere y debemos ser claros en las expectativas con estos pacientes. Podemos lograr una mejoría que no se puede calcular en el momento de la consulta ni antes de la cirugía. Estos resultados pueden ser un tanto impredecibles y esto es importante hablarlo con el paciente. ¿Por qué? Porque pueden mejorar un 10%, pero pueden mejorar un 80%. ¿De qué depende esto? No depende del cirujano, ni depende del deseo del paciente. Depende de cómo se comporten los tejidos frente al estímulo quirúrgico nuevamente y frente a la tecnología que vamos a utilizar. Entonces es importante que el paciente lo entienda, porque puede que el resultado no sea el esperado. Con respecto a la lipoinyección es importante aclarar, mucho del resultado de la lipoinyección y la permanencia de la grasa en el tiempo no depende del cirujano plástico. Esto es un poco al azar y hay registros en la literatura. Normalmente se habla que se va a reabsorber entre el 40 y el 50% de la grasa que se coloca en el glúteo. Sin embargo, se ha descrito que hay pacientes que se les reabsorbe hasta el 90% y hay pacientes que se les reabsorbe solo el 10%. Parece ser que hay una condición endocrina con respecto al resultado final y a la permanencia de la grasa en el tiempo, y también obviamente está relacionado con la dieta y la quema de las calorías. Si es un paciente que va mucho al gimnasio y hace mucho cardio, pues la grasa va a desaparecer en todas las áreas del cuerpo, incluso en el glúteo donde hemos transferido la grasa.
También hay una situación hormonal que puede afectar o no la permanencia de la grasa. Haciendo el gol estándar, o sea, la técnica más depurada de lipoinyección, que es decantarla, lavarla, centrifugarla, colocar cierto tipo de medicamentos y colocarla en el glúteo, incluso así podemos tener tasas de reabsorción altas de la grasa. Por esta razón, yo no coloco grasa en exceso. Resulta que nosotros debemos colocar la grasa debajo de la piel, o sea, entre la piel y el músculo. Hace unos años ya a nivel internacional las sociedades científicas relacionadas con la cirugía estética determinaron que el mejor sitio para colocar la grasa es debajo de la piel, o sea, por encima del músculo. ¿Por qué? Porque los casos de síndrome de embolismo graso, en lo cual la grasa viaja a través de la circulación y puede llegar a los pulmones y obstruir la circulación pulmonar, que es una condición relativamente grave, se presentaron cuando la grasa va por debajo del músculo. El cirujano puede ponerla o no ponerla, no hay una ley que lo prohíba, pero los grandes vasos están debajo del músculo. Por lo tanto, los cirujanos intentamos evadir a como dé lugar pues la grasa por debajo del músculo para limitar o disminuir la posibilidad del síndrome de embolismo graso. Este compartimiento entre la piel y el músculo es limitado, no es ilimitado. Quiere decir que le va a caer cierta cantidad de grasa. Si nosotros, voy a poner un ejemplo para ilustrar, si nosotros colocamos 1000 centímetros cúbicos de grasa y sobredistendemos la piel, porque ese compartimento es limitado, quiere decir que estamos tacando, llenando ese compartimento de grasa y se reabsorbe el 50%. Luego de que se reabsorba el 50%, esa piel distendida por esa sobrepresión que le hemos puesto a la grasa, pues adivinen qué va a pasar, va a quedar un poco suelta y un poco flácida y va a caer. Por eso nosotros somos partidarios de colocar la grasa donde se debe colocar, más forma que volumen. Obviamente hay pacientes que solicitan un poco más de grasa y estos compartimentos también son muy particulares. Hay personas que se les podrá colocar un poco más porque permiten un poco más, hay otras que definitivamente se les puede colocar un poco menos porque el cirujano va midiendo hasta dónde se va sobredistendiendo la piel o no. El peor error que puede cometer un cirujano en la lipoinyección es sobrecorregir, porque definitivamente van a venir problemas como celulitis, la grasa va a morir, se pueden producir quistes grasos, la grasa se puede sobreinfectar y el resultado no va a ser bonito. Obviamente esto depende mucho del criterio del cirujano y lo que haya hablado con el paciente. Yo personalmente lo hago de esta manera y creo que grandes volúmenes en el glúteo, en el compartimento subdérmico, no son adecuados. En la marcación abdominal particularmente utilizo técnicas que no son agresivas. He visto con mucha frecuencia y regularidad en las redes sociales que se está utilizando una técnica que es dejar al paciente con mucho exceso de grasa en el centro, tratando de semejar músculo, ¿sí? Como haciéndole una trampa al efecto visual de hacer una lipoescultura hacia los lados y dejar un cúmulo de grasa en el centro, tanto en hombres como en mujeres. Y con el agravante de que en hombres pues tratan de hacer una marcación sobre ese tejido graso. Creo personalmente que no se ve para nada natural. Recordemos que el músculo no es grasa y a nadie se le engaña, el ojo del espectador es muy agudo en analizar de que eso no se ve natural. Ese gordo emparrillado en el centro no se ve natural. Las marcaciones abdominales tienen su indicación. Para mí la mejor marcación abdominal es la que se ve natural, la que se ve como si no estuviese operado. Por lo tanto, dejar ese gordo en el centro y hacerlo de la manera más fácil, creo que el resultado final no se ve natural. De hecho, cuando se ve muy marcada en la mesa quirúrgica la marcación es porque tú has dejado mucho gordo en el centro que hace ver los desniveles. El mejor resultado es en el natural, acentuar las líneas de marcación sin dejar cúmulos grasos en el centro. También hay que aclarar que la marcación abdominal se acentúa con los hábitos del paciente. Recordemos que la cirugía de contorno corporal sirve para mejorar el autoestima del paciente y obviamente para lograr remover algunos cúmulos grasos, pero que esto tiene un resultado final que está también determinado con el hábito de vida del paciente. Un buen hábito alimenticio,
un buen régimen de ejercicio, desarrollar hábitos que mejoren nuestras costumbres a nivel alimenticio y de ejercitar, no solamente trae beneficios físicos, sino que también están relacionadas con una buena función cardiopulmonar. Y el lema trillado que escuchamos de mente sana, cuerpo sano y además buenas costumbres no es ajeno a esta situación. Si nosotros tenemos una buena función cardiopulmonar, nos vamos a ver físicamente bien. Entonces, dejarle todo en manos de una cirugía no es lo adecuado. El paciente tiene que asumir también la responsabilidad de mantener y de acentuar los resultados de la cirugía yendo al gimnasio, teniendo una buena función cardiopulmonar, haciendo buen ejercicio aeróbico, haciendo abdominales para que la cirugía se vea cada vez más natural. De nada vale operarte, dejar un gordo en el centro, no ir al gimnasio, porque eso al fin y al cabo se va a dar un poco extraño y las personas lo van a notar.